Para que puntos de vista plurales se encuentren, Núcleo Comunicación del Sureste los pone en observatorio. ¡Comenzamos! Estamos iniciando el observatorio este lunes y ya estamos con todo, mucha información del fin de semana. Estamos aplaudiendo a los bailadores de la jarana de Tenabo. Claro. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa tan bonita! El maestro Palma. Qué bien, y su hermana, qué bárbaro. Bueno, pues el fin de semana estuvo representando no me vio bailar a mi maestra y le voy a pasar mi video. Por favor, porque todos subieron el suyo y tú nada, de ninguna manera, no nos van a humillar. Tú estabas muy elegante. Reuniéndonos con los vecinos, maestra. Tú estabas muy elegante, qué barbaridad. ¿Qué tal? Tu guayabera. No, ya salió del closet. Conviviendo con los vecinos, maestra. Escuchando las demandas que necesidades. Estos malos funcionarios no les han cumplido. O les medios cumplen. Eso es. Reunido con el equipo de trabajo, le faltó. Ahí estamos. Reunido con Caminando bajo los inclementes rayos del sol. Ten cuidado, te voy a dar un golpe de calor Sí, y quieres hombre. ahí. No, llevaba yo mi suero, maestra, llevaba mi suero. Va a preparar el candidato. Mi agua de marañón con Entonces, ¿tú vas limón a y ser mucho el hielo. coordinador general? ¿Cómo coordinador? No, cuidadito, él es el candidato. Bueno. Maestra. Eso quería yo que me dijera. No lo bajes de Qué categoría. barbaridad, maestra. Candidato. Dale. Buenos días, maestra. Buenos días. Buenos días a todos los radioescuchas y buenos días a mis compañeros de esta mañana, que está muy jacarandosa. ¿Por qué será? Maestra Ortiz. Muy buenos días, un gusto saludarles. Abogada Eliana Gómez. Buenos días, Anita, buenos días a la mesa y quien nos hace el favor de oírnos y de escucharnos en este puente largo. Largo. Muy largo. No hay corto en este saludo. Nada. No, nada corto. Y el periodista Homero Bojorquez, que ocupa la famosa silla. La famosa silla economista. de don Carlos, que no... ¿Y qué será? Defensor, referente. Te tenemos que poner una denominación así de estas muy estilosas. Referente. No, referente no, porque ya tiene partido. Claro, ya tiene, claro. Me dicen que está en vivo la presidenta hablando del caso de Sinaloa. Vamos a escucharlo. Escuchemos a la presidenta. Ahora sí ya se entendió, ¿verdad? ¿En qué proceso, en qué parte de un proceso enviado por una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos estamos? Bueno, ahora sí vamos a las preguntas, si les parece. Vamos acá para que nos digan qué. Gracias, presidenta. En parte es acerca del tema de Sinaloa también. Si nos pudiese comentar, presidenta, hoy va el secretario de Seguridad a Sinaloa a dar una rueda de prensa. Ha habido también hechos violentos en los últimos días. ¿En qué momento se está en Sinaloa? Si va a haber más reforzamiento de las Fuerzas Armadas y de las corporaciones de seguridad en la entidad para evitar desbordamientos de violencia, y si usted en algún momento también en los próximos días acudirá a la entidad. Como saben, el gobernador Rocha pidió licencia el sábado, si mal no me equivoco. Y el viernes en la noche y el sábado se nombró a una gobernadora interina por parte del Congreso, como establece la Constitución de Sinaloa. Instruí al Gabinete de Seguridad, tanto al secretario de Seguridad, al general secretario y al almirante secretario, que asistan al estado de Sinaloa para reunirse con la gobernadora interina y poder explicarle cuál es el proceso de coordinación que tenemos. Ella era secretaria de Gobierno, conoce en parte, pero hoy como encargada del gobierno de Sinaloa, pues que sepa el pueblo de Sinaloa que mantenemos todas las fuerzas federales y que vamos a fortalecer la coordinación con la gobernadora interina. Es muy importante que frente a este cambio de gobierno que se dio en Sinaloa, pues el Gabinete de Seguridad Federal esté presente y fortalezca las actividades de coordinación y siempre de ayuda y protección al pueblo de Sinaloa. ¿Hubo alguna solicitud de parte del ahora es gobernador con licencia de mantener seguridad en su entorno para evitar cualquier cosa que le pueda suceder a él? Sí, normalmente en estos casos, como en cualquier otro, sea para un gobernador con licencia, de cualquier estado de la República, de cualquier entidad, un diputado, un senador, incluso un ciudadano que tenga alguna
consideración de riesgo de su persona, solicita a la Guardia Nacional o al Gabinete de Seguridad apoyo en su seguridad. Se hace un análisis de riesgo y sobre eso se fortalece, se da o no seguridad. Y en este momento pues tiene la seguridad dada la condición que estableció el propio gabinete. Gracias. Y respecto a lo que comentaba la consejera jurídica, ¿este proceso cuánto tiempo podría tardar? Es decir, la FGR le informa a la Secretaría de Relaciones que se requiere más información de elementos de prueba en contra del exgobernador. Eso se envía a su vez a la Corte, entiendo que a la misma Corte del Sur de Nueva York. Es el Departamento de Justicia. Departamento de Justicia. ¿Cuánto tiempo tarda esta solicitud? Es decir, ¿hay algún plazo perentorio para que se entreguen esas pruebas y se pueda continuar con el proceso? ¿O es un tiempo abierto para esto? No existe como tal un plazo definido, es decir, se podría optar por dos vías. Una vez que se requiera esta información, se puede enviar la información para acreditar la urgencia, si es que se sigue solicitando la detención provisional conforme al artículo 11, o se podría optar también por mandar la solicitud formal de extradición. En caso de que se determinara mandar la solicitud formal de extradición, como vimos en la lámina, se requieren los elementos probatorios respecto ya de los hechos, no de la urgencia, sino ya de la probable responsabilidad sobre los hechos cometidos. Entonces no existe un plazo como tal, pueden presentarlo en cualquier momento. Gracias. Y Presidenta, nada más insistiendo un poco, ¿usted tiene pensado ir a Sinaloa en los próximos días? En estos días no, pero no por alguna razón en particular. Tenemos un programa de trabajo. Este fin de semana que viene vamos a Sonora. Nos vamos a quedar los 3 días en Sonora. Vamos a darle seguimiento a los planes de justicia de los pueblos originarios. Vamos a inaugurar hospitales. Vamos a Bueno, están lo que está diciendo la presidenta el día de hoy en esta conferencia mañanera sobre el caso de Rubén Rocha Moya, quien pidió licencia como gobernador de Sinaloa tras esta polémica que se tiene, ¿no? Pues señalamientos que hace Estados Unidos. ¿Qué dice el gobierno de Claudia Sheinbaum? Pues está pidiendo pruebas de los delitos de los que están acusando a este político de Morena. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está revelando información, la resolución de la Corte de Nueva York al acusar a este gobernador ya con licencia y a funcionarios de conspirar con el cártel de Sinaloa para permitir el tráfico de droga. Así la situación con este gobernador del partido Morena. Y el fin de semana pues ya entró alguien que lo va a sustituir. El Congreso designó ahí a Geraldine Bonilla, era la secretaria general de gobierno, y aquella que se acuerdan ustedes de ese famoso video donde le dice que la sacó de era una meserita de fondo, ¿no? Que en una tómbola. De una lonchería. Pero es y que gracias a que salió de una tómbola. Pero de verdad que la gobernadora interina que debería presentar quejas de violencia política debió presentar, ¿no? Debió presentar en ese momento y debe presentar ahora porque es increíble. Y mira que yo siempre le concedo a la presidenta Sheinbaum algunas situaciones, pero en este momento creo que no está actuando como jefa de Estado, está actuando como la cabeza del movimiento de regeneración nacional de Morena. Pero más allá de eso, fíjense, cuando hace ahora en la rueda de prensa se refiere al gobernador Rocha Moya y a la gobernadora interina a la que nunca llama por su nombre. O sea, qué fuerte que ni siquiera pueda decir a la gobernadora interina Bonilla o Geraldine Bonilla o algo. O sea, qué manera de invisibilizar a la persona. O sea, yo creo que no se vale, no se debe, más allá de lo que podamos comentar y decir en torno al asunto, al grave asunto que está sucediendo en este país y que verdaderamente a mí me parece que está siendo atendido
no de la forma que esperamos los mexicanos, no de la forma que hubiéramos querido y de lo que siempre hemos alabado, que si algo ha distinguido desde el primer momento al gobierno de la presidenta Sheinbaum ha sido la lucha frontal, que ella sí la dio, no abrazos, no nada de abrazos a los delincuentes, que la ha venido dando a través del secretario Harfuch. Y creo que lo que vemos aquí es otra vez este abrazo de complicidad a los suyos, así lo definiría, este abrazo de complicidad a los suyos. Cada partido defiende a sus delincuentes. Pero no puede ser porque se supone que así eran siempre diferentes, ha sido, sí, porque se supone además que ella sí dio un golpe de timón en la política, donde incluso alguna vez el expresidente López Obrador comentó que habíamos malentendido su expresión de abrazos no balazos. No la malentendimos, la vimos perfectamente bien. Los 6 años así fue. Como él dio incluso la orden de liberar a uno de los delincuentes más buscados. O sea, nadie malentiende la situación y cómo Sinaloa está sumido en una guerra y cómo el gobernador Rocha Moya, que ahora es gobernador con licencia, mintió a la nación, mintió al jefe máximo en aquel entonces cuando el asesinato, porque fue un asesinato del diputado de apellido Cue, que es donde se destapa todo eso queriendo fue rector, cambiar. ¿no? Cuen, fue rector. Y donde quieren cambiar toda la lógica de cómo sucedió y el propio Mayo Zambada pues les dice, no fue así, las cosas sucedieron de otra forma. ¿Y qué tal que resulta que tenía razón el Mayo Zambada? ¿Y qué tal que las cosas no eran? Entonces, pues no sé si ya me arranco yo, o dejamos el No, a mí me parece, de entrada, esta explicación que da, Carlos, como dice, esta explicación, como dice Homero, de la recién estrenada consejera jurídica de la presidencia, que además voy a hacer una observación del evento de ayer de Morena, porque tiene mensajes importantes. Donde hace esta diferencia en lo que es una detención con fines de extradición, que fue lo que el gobierno de Estados Unidos pidió al gobierno mexicano, y la otra que es la figura de extradición. Y en ese ínter queda una figura a la que recurrió este gobierno por primera vez, que fue la expulsión, porque ustedes recuerdan que en ese ínter, pues, ya hemos expulsado a más de 90 mexicanos, más allá de si son delincuentes o no, porque no todos estaban procesados y no todos tenían una sentencia firme en su contra, pero a esos 90 y cacho indeseables, como les llamó el propio gobierno, pues ni siquiera los sometió a ningún proceso riguroso de pruebas, de ley, de solicitud, de nada. Simplemente a esos dijeron, los expulsamos de nuestro país y que Estados Unidos haga lo que quiera con ellos. Listo, así de fácil y así de sencillo. Cuando vinieron las acusaciones hacia García Luna, que, digo, tiene lo suyo y evidentemente tiene mucho suyo y mucho malo, tampoco se habló de pruebas. Es más, cualquier acusación, así fuera la anotada en una libretita, como las que hoy vimos también, que son parte del expediente de Rocha Moya, eran válidas. Y eran acusaciones severísimas, y eran muy fuertes y tenían que ver. Entonces hoy, pues a una interpretación más de esta posibilidad que marcan pues, los convenios con Estados Unidos y nuestro tratado de extradición, pues resulta que ahora sí, hasta la detención con fines de extradición, que es podríamos decir que es la previa, la menos fuerte, pero también es la que abre esta posibilidad, y a mí me parece que eso es lo que quiso hacer el gobierno de Estados Unidos, abre esta posibilidad de decirle al gobierno mexicano, mira, sé que es de los tuyos y sé que te va a costar mucho trabajo atender este asunto, entonces te estoy abriendo esta posibilidad, porque además no te voy a dar todas las pruebas que tengo, esas las guardo yo, porque si no ya sabemos lo que va a pasar, de que lo manejes tú, pero necesito que lo manejes tú, necesito que lo hagas tú, y no está sucediendo. A mí me llama la atención un hecho previo a todo lo que se hizo público. El gobierno de Estados Unidos, 24 horas antes de que se hiciera público, ya había presentado la solicitud de detención al gobierno mexicano, y el gobierno mexicano
hizo mutis. En esa conferencia matutina que la presidenta hace todos los días, dicen que fue la de menor duración de todo el sexenio. Fue muy rápida, no quiso dar mucha información porque nadie hablaba del tema, hasta que los propios norteamericanos, o los propios estadounidenses, hicieron pública. Y la primera ofensa del gobierno mexicano, y ahí es donde empieza a llamar la atención, fue que la hubieran hecho pública ellos. Pero nosotros la guardamos 24 horas en un cajón porque estábamos, supongo, que atendiendo un control de crisis, de cómo íbamos a manejar esta bomba a la que el presidente anterior y casi medio gabinete habían ido a apapachar a este señor una y otra vez, a pesar de los evidentes vínculos que tenía ellos, incluso el senador, que ese todavía no ha pedido licencia, de hecho ya dijo que el miércoles el senador Insulza que el miércoles va a estar en la permanente porque es parte de la permanente. Pues es justo de Badiraguato, que yo no tendría por qué satanizar a cualquier habitante de Badiraguato, porque tampoco es justo para los sinaloenses, pero sí llama la atención el mensaje del senador, del hoy senador, el de hoy todavía senador, y llama la atención del exgobernador cuando dicen los dos, esto no es un ataque contra mí, porque palabras más o menos cada uno lo dice, esto no es un ataque para mí, es un ataque para el movimiento, para la Cuarta Transformación, y es al final casi, pues es para todos, ¿no? Y pues así como aquel, de apellido Farías, el naval que está en Argentina y no quiere regresar a México porque dice que lo van a matar y muere de miedo, pues creo que lo que ellos están diciendo un poco es, pues que si hablo, pues hablo y no me voy solo, me voy con mucha más gente. El gobierno de Estados Unidos ayer, que todavía creo que no ha circulado mucho, también hacía una referencia al exgobernador y decía que todos sus bienes, los bienes que tienen Estados Unidos, ya van a ser en este momento incautados y demás. O sea, en Estados Unidos sí le están cerrando la pinza al gobernador como debe de ser. Y aquí, pues la verdad lo que yo veo es una protección. Yo no sé si García Harfuch va a estar muy contento o no, porque al final que haya ido o haya sido designado que de manera permanente iba a estar el Gabinete de Seguridad sesionando en Sinaloa y que no hayan visto venir nada de esto, pues no lo deja muy bien parado tampoco a García Harfuch, a pesar de que siempre le echo porras porque creo que va muy bien, iba muy bien en muchas cosas, pero aquí esta situación se me hace que tampoco lo deja muy bien parado. Y cierro con esto, pues la reunión ayer de Morena fue significativa por muchas cosas y tiene que ver con esto, por esto la traigo a colación. Y la primera es pues el cambio de dirigencia, la hoy consejera jurídica, quien hoy daba esta explicación en la conferencia mañanera, como siempre tratando de dar una interpretación a la ley pues muy a conveniencia, porque no tiene nada que ver la soberanía, ni defender a la soberanía, ni defender a los mexicanos, porque reitero, yo no escuché a ningún mexicano haber hablado por esos 92 expulsados de este país, que también son mexicanos y que también tenían derechos, sean delincuentes o no, tienen derechos, y nadie habló a favor de ellos. Entonces, esa explicación, pero bueno, yo la verdad es que sí vi el evento del partido Morena, porque siempre me llama la atención, de entrada las formas fueron pues las formas pues del viejo PRI, las mismas formas, no cambió absolutamente nada. Pues ¿quién funda ese partido? ¿De dónde vino? O sea, no puede haber otras maneras. Mismas formas, incluso negando el acceso a la base o a militantes que estaban afuera del recinto, porque no tenían acreditaciones y no pueden estar. Pues no que es el partido del pueblo, pues no que es el partido incluyente donde todos caben,
¿por qué entonces no puede hacer una asamblea abierta de estas que les gusta, pública, donde se pueda elegir y donde pues la gente que estaba afuera, que además tenía demandas bastante razonadas, alguien me va a decir, es que los mandaron a reventar el evento, pues ya sabes que siempre hay la otra parte, pero de una u otra forma, pues por lo menos las entrevistas que yo escuché, simplemente lo que pedían era pues la posibilidad de que las encuestas tuvieran piso parejo. Fíjense qué importante. Y que los candidatos y que quienes aspiraran a ser parte de la encuesta y tuvieran cargos públicos se separaran de ellos. Porque la base dice que, con toda razón, que no es parejo, que ellos que siguen teniendo la posibilidad de que por su función hacer actividades vayan directo a la encuesta y quienes no la tienen pero quieren participar, pues están en desventaja. Esa es la petición que tenía un grupo de morenistas que estaban ahí afuera y que fue la que escuché que me pareció interesante. Pero bueno, regreso al evento porque es importante. El evento tenía off en el sonido del auditorio. Eso a mí me llamó la atención desde el principio. Dije, ¿por qué tiene off el sonido? Pues sí, porque de pronto sí se hicieron algunas porras a favor del gobernador Rocha Moya. En algún momento que tampoco es el nuevo, micrófono, porque igual en el Congreso, en la Cámara de Diputados Federal también hubo porras para Cuauhtémoc. No? Sí, claro, pero estas, porque además nadie lo mencionó por su nombre. La dirigencia que salió no habló de él. La dirigencia que entró, Ariadna Montiel, tampoco lo mencionó, pero sí dijo que ellos lo que buscaban era la justicia y que, bueno, en esa razón ellos iban a hacer todo, pero que no a la injerencia de ningún gobierno extranjero con México, que yo no entiendo qué tiene que ver la injerencia con simplemente decir que hay alguien que está coludido con el narcotráfico y que está afectando a su estado. Pero bueno, significativo de la intervención de Ariadna, y ahorita les voy a contar una anécdota de Ariadna, significativo de la intervención de Ariadna, nunca reconoció a la dirigencia que se fue, nunca reconoció a Luisa María Alcalde. Y usualmente en el protocolo, ahora sí, en el protocolo se hace su shampoo de cariño. Su shampoo de cariño, solamente reconoció al secretario de organización. Ay, claro. Por la gran estructura que es el hijo de López Obrador, al Andy. Por su gran trabajo de estructura y de haber consolidado en todo el país, pero no reconoció a Luisa María, lo cual me llamó la atención. Un buen discurso, debo de decirlo, un muy buen discurso. Empezó floja, como no muy segura, y terminó con mucha seguridad, muy bien estructurado, muy incluyente, creo que con mensajes muy claros, porque también dijo, y esto pues ahora sí que se oiga fuerte, que se oiga por todos lados, que aún ganaran la encuesta, cualquiera de los que se inscribiera, si les detectaban actos de corrupción o alguna vinculación no necesaria, iban a perder esa posibilidad. Entonces, eso dijo. Ahora le salga bien, porque han estado prometiéndolo. Sí. Bueno, porque también hay que decirlo, y hay que decirlo fuerte, claro y fuerte, como que se oiga hasta lejos, como dicen, porque ya últimamente eso de no mentir, no robar y no traicionar ya se volvió ya sabemos que, es más significativo que ya pasó a la historia. Esos principios tal cuales no fueron mencionados tampoco en el evento con esa forma. No, ya hay una porque lógica. Ya es burla, ¿no? Ya es burla. Es una lógica diferente. Entonces el discurso de Ariadna bien le pegó así a todos, habló de los gobernadores en general, pero una repasadita muy, muy rápida. Y al final les cuento algo de Ariadna que es importante. Bueno, terminó además muy apapachada por la audiencia, que se me hace que también... Muy priista, ¿no? Eso te referías cuando decías que se veía muy priista. Pero a diferencia de la dirigencia saliente, a Luisa María no le aplaudieron con esa... Bueno, pero ¿cómo le vas a aplaudir a alguien que fue la protagonista en el rompimiento
que esté la alianza en un hilo, ¿no? Que yo creo que Ariadna Alfileres. va a trabajar ahí algunas Bueno, cosas. para eso Nada jalaron más a cambió la Citlali. presidenta. Para eso jalaron. Solo cambió la presidenta Y el de secretario de Morena. organización continúa. Sí, todos los sí. demás. Sí, pero, el de finanzas. pero ya les quitaron la Citlali lana. Hernández ya llegó también a Morena. claro. Sí. Ella va a ser de elecciones. Ella va a ser la de elecciones, ella es la que va a ver. Pero les cuento de Ariadna porque es importante saber de dónde viene la gente y de pronto nos perdemos porque a Ariadna la hemos visto pues en puestos principales desde el gobierno de López Obrador y ahora. Ariadna fue mi compañera en la legislatura federal 2015-2018 y cuando días antes de que se instalara formalmente la legislatura tienes que ir, todos los 500 diputados tienen que ir a hacer su registro y demás. Ariadna había ganado su distrito en la Ciudad de México por el PRD. Ella era militante del PRD en 2015, era militante del PRD y había ganado por el PRD. De hecho, había un antecedente de ella como diputada federal. ¿Por qué la conozco y lo ubico bien? Ahí va el cuento, por eso a veces es importante tener muy claro a los personajes. En el momento del registro y eso empieza a haber un rum de que un diputado había pedido que se le considerara ella fuera de su partido y todos decíamos, oye, esto ni apenas empieza y ya alguien está diciendo que no quiere estar con su partido. Y era precisamente Ariadna Montiel. Cuando se registra, pide que ya la pongan como una diputada independiente. Y fue pues un sacudón ahí. Jesús Zambrano era el coordinador del grupo parlamentario del PRD y fue como complicado y pues evidentemente los demás coordinadores, que uno era Rocío Nale, el otro era, si no me equivoco, Álvarez Maínez de MC y el otro era pues César Camacho del PRI y bueno, del PAN era Federico Dorin, etcétera. O sea, todos pues viendo, bueno, y esta mujer, ¿qué va a pasar con ella, no? O sea, todo el mundo queriendo enamorarla, vaya, pues en términos políticos, ¿no? De llevarla hacia su partido, atraerla hacia su partido. Y esta Ariadna quería estar en la Comisión de Educación y pues a mí me tocaba coordinar esos temas en la Cámara. La ley es muy clara, el reglamento de la Cámara dice que todas las comisiones solo pueden tener 30 integrantes, excepto la de presupuesto, que puede ser 45 más, así está puesto el reglamento. Y de pronto entonces me llama el coordinador Camacho y me dice, necesitamos ver que la Comisión de Educación tenga 31 integrantes. Y yo, ¿y cómo por qué? O sea, ¿y cómo le vamos a hacer? No está escrito en piedra, se puede, si hay acuerdo de todos los partidos, y le digo, ¿y a quién vamos a meter? Porque la comisión ya estaba acordada de una u otra forma, me dice Ariadna Montiel. El problema es que esa comisión la presidía el PRD, y el PRD obviamente era, no, pues si ya se nos fue y ahora quiere, además ella ya estaba en pláticas con Morena. Y entonces se volvió ahí un jaloneo, al final Ariadna fue parte, pero este antecedente nos demuestra que la hoy presidenta de Morena, pues en 2015 era de otro partido, un partido sí de izquierda, de lo que quieras. Bueno, pero ahorita pues ya ningún final, partido es de izquierda, de derecha o el centro, ya todos es un colchocho, ¿no? Ya no. Claro. Vamos a hacer una... bueno, así estaba, ¿no? Vamos a hacer una pausa porque ya nos fuimos bastante del tiempo. Ay, Dios. Y seguimos comentando. Quédate escuchando las opiniones en Observatorio NSS, Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información. Campeche sigue escuchando Observatorio NSS. Va a estar Melinda Rosa, para que nos dé su opinión. Bueno, pues estamos viendo situaciones que muy poca gente se imaginó, muy pocos mexicanos se imaginaron que íbamos a vivir estas situaciones en que el país pues más poderoso hasta este momento pudiera de alguna manera intervenir en los señalamientos de los políticos de nuestro país. Pero al mismo tiempo la pregunta surge, ¿se estará deshojando la margarita? ¿Se estará deshojando con estas situaciones? Porque ¿qué nos vendieron? ¿Qué le vendieron al pueblo de México? Le vendieron que cero impunidad, le vendieron cero nepotismo, no mentir, no robar,
no traicionar a la patria, cero moches. Ser diferente. Ser completamente diferentes. ¿Cuál era la expresión? No somos iguales, no somos iguales y no somos iguales. Le vendieron que podíamos subsistir con 200 pesos en el bolsillo y con un solo par de zapatos. Entonces, eso, caray, estamos viendo en este momento que nada de las hermosas expresiones que en su momento le vendieron al pueblo de México, ninguna de esas expresiones se cumplió a cabalidad. Se hizo como que se cumplieran, pero desafortunadamente no se cumplieron. Ahora bien, no se necesita ser un estudioso de la seguridad pública, no se necesita ser un extraordinario analista de estas cuestiones que estamos viviendo para ver que existe en este país todavía impunidad, que existe nepotismo y que los funcionarios que en su momento los han señalado por diferentes medios tienen razón. O sea, los señalamientos que se le han hecho, que sea el gobernador de este estado, que sea el gobernador del otro, que sea el senador, que sea el diputado, hay mucha verdad, hay mucho de cierto. Y bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a suceder? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Y qué decía el presidente anterior? ¿Qué decía? Que si no sabía el presidente en funciones en ese momento, que era Felipe Calderón, que si no sabía los pasos en que andaba su secretario de Seguridad. Y al paso del tiempo, la pregunta vuelve a surgir en el aire. ¿Qué no sabía el ahora senador de su secretario Bermúdez? ¿Qué no sabía los malos pasos en los que andaba? Las expresiones muy campechanas dicen que la felicidad, el dinero y el amor no se pueden ocultar. Una persona feliz, una persona rica, enseguida compra su coche, pinta su casa. Hay nuevos ricos, muchos nuevos ricos. En fin, pero ahora bien, he estado pues escuchando las críticas que le hacen. Pero antes de eso, se decía las acusaciones directas que le hacen al exgobernador de Sinaloa o al gobernador con licencia es que pactó con el crimen organizado y señalan hasta las cantidades de miles de dólares que le mandaban a cada uno, que sea el jefe de la policía, que sea el jefe de esto, que sea el de finanzas, hasta esas cantidades señala el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y bueno, tal parece que sí pactó para que pudiera llegar a ser gobernador, pues pactó con ellos y ahí están las consecuencias. En el Inter creo que platicábamos que bueno, ahí están los testimonios de sinaloenses que dicen cómo los secuestraron prácticamente para la elección del 24 y del 21. Pero incluso hubo una candidata mujer que iba en caballo de Hacienda, me parece, no estoy muy segura, me parece que era del PRI, pero que tenía muy buena aceptación, y cuando vinieron los secuestros, secuestraron a su hermano de esta candidata, y ella tuvo que renunciar faltando muy corto tiempo para la elección. Entonces fue una elección a base del miedo, a base de la extorsión, a base del daño, etcétera, etcétera. Me llama mucho la atención que entre los señalamientos que nos hicieron, que le hicieron al pueblo de México hace algunos años, estaba no traicionar a la patria. Y entonces yo pregunto, ¿esto que está pasando en Sinaloa con el gobernador en licencia no es una traición a la patria? Claro que lo es. Entonces, ¿por qué están acusando, señalando el diputado federal de Guerrero, el de las motos, ¿cómo se llama? Salgado Macedonio, Félix Salgado Macedonio. Y el gobernador y el diputado que está también, cuando veas a tu vecino,
pon tus barbas a remojar. Ese también le está diciendo a la gobernadora de Chihuahua, traidora a la patria. Ella no es una traidora a la patria, sino pues estaba buscando la manera de bueno, así es la expresión que yo tengo por lo que he leído. Estaba tratando de capacitar a su personal y tratando... Pero, a ver, perdón, Hermelinda, ahí sí es importante decir la diferencia. A Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, la están acusando por combatir al crimen organizado. Que haya sido con la DEA o haya sido con la CIA o haya sido con quien haya sido, la acusación es por combatir de manera frontal y haber ido a acabar con laboratorios con un laboratorio que el presidente anterior nos dijo que no existían en este país y que ahora resulta que estamos llenos de laboratorios. Por eso me llama la atención que la acusen estos personajes de traición a la patria. No, ella está combatiendo. Y al señor lo están acusando de coludirse con el, de trabajar con el crimen. Ser parte del crimen organizado. No, desde luego que sí, pero quizá no fue bien mi expresión, que me llama la atención que el diputado Salgado Macedonio y el senador por Sinaloa a la gobernadora de Chihuahua le estén llamando traidora, ¿no? A la patria. Traidor el que se colude por eso les digo, y está dentro de los postulados que le vendieron al pueblo de México hace unos años. Entonces, si vamos a hablar de traición a la patria, ¿quién está traicionando? Eso es por una parte. Por la otra parte, pues es normal, vamos a decirlo, vamos a darle una expresión, que la persona que está siendo señalada y que está siendo juzgada diga que tiene su vida limpia, su conciencia tranquila, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tal los millones de su hija? Que no son 3, ni 4, ni 5 pesos. Millones de pesos en diferentes inversiones y muy bien diversificado. Y le están señalando los que ya investigaron y los que en sus bancos tienen esa cantidad. Ahora bien, no puede ser. Tú te tienes que dar cuenta que tu hija de un bolchito pasó a una Suburban blindada. De Campeche no va a estar hablando, maestra. Bueno, y otra de las cosas que me llama poderosamente la atención, hay una diputada que me parece que es del PT, no me acuerdo bien su apellido, pero se llama Lilia. Es una diputada joven que cuando los golpes que se dieron el paisano y los empujones, porque no fueron golpes, fueron empujones que se dieron, ella estaba en tribuna en ese momento. Es una joven. Ayer que hizo uso de la palabra sobre este tema, habló y que Morena pues estaba ya en problemas, o sea, internos, que tenía problemas internos, y habló de corrupción. Y tomaron en cuenta, se habló de corrupción, y tomaron en cuenta de un huachicol, pero no, ¿cómo le dicen? ¿Un huachicol? No. Ay, diésel. El huachicol fiscal. Sí, claro. Pero sí. Que lo compraban a 4 pesos y se lo vendían a la CFE en 17, y ahí estaban los negocios. ¿Y quiénes hacían los negocios? Los negocios ya lo sabemos. Pues no lo sabemos, pero el rumor... Ya lo sabemos, y el señor el naval que denunció ante el secretario lo mataron. O sea, ya estamos hablando de mafias, ya estamos hablando de mafias, de esas mafias que tanto criticaban y decían... Allá voy, ese es al punto que quiero llegar. Eso es de Vox Populi, no es... ¿Cómo es posible? Entonces no se daban cuenta. ¿Qué estaban haciendo? Pero maestra, si no eran bidones lo que traficaban, ¿cómo no se van a dar cuenta? Eran buques completos. ¿Sabes? De 4 a 17. Nada más que sean buques invisibles, ¿no? Si hicieron buques invisibles y no los veían. Entonces, retorno al principio de mis palabras. ¿Dónde está? ¿Dónde está el cambio? Y todavía vienen... ¿Dónde está la transformación que le vendieron al pueblo de México? Y vendrán cosas peores. ¿Por qué? Porque ya lo sabemos. Tienen un afán
un propósito y un objetivo de afiliar a lo más que se puedan. Así es. Lo dijo Ariadna ayer. Sí. También. Sí. Y aquí lo hemos visto y a nivel México, y ese afiliar a todos los que puedan, pues obviamente van a venir muchos problemas con todos esos, ¿no? Antes había otras compañías, Iberdrola, así se llama, ¿Sí? que era española o es española, y habían otras que les dijeron, adiós, háganse a un ladito. Pues ya entendimos pues, por qué les dijeron ahora adiós, ¿no? ya entendimos. Era competencia. Claro, nada de que porque los trajo Felipe Calderón, le echaban la culpa a Felipe, y a ver, vemos les afectaba el negocio. Les afectaba el negocio. Pues con esto termino mi intervención. Yo solo quiero decir que me quedé esperando algo importante en los días de la acusación de Rocha. El desplegado de los gobernadores en apoyo al exgobernador, porque nunca se lo dieron. Hace un año... No te dando ideas. Hicieron, no hombre, pues si ya todos hicieron ya así. No. Si los hubieras visto en las entrevistas previas... Bueno, es que también... La gobernadora Laida Sansores sí salió a decir ella que sí apoyaba a la presidenta pero a la presidenta. Pero el comunicado, como hace un año, cuando el presidente y el hijo del expresidente fueron a darle un abracito al señor ahí porque lo habían tundido a golpes con las mentiras que echó con la muerte del diputado, no hay comunicado, me quedé esperándolo, extrañada, y a todos los que les preguntaban al inicio del evento que agarraran algunos, a los que no tenían pase VIP y entraban por otro lado, porque muchos entraban por otro lado, pero los que agarraron, todos... Pues hoy en la mañana escuché a los gobernadores, todos salieron. La única fue la de Campeche. Sí, no, ninguno. Y como dijo una cosa, dijo otra, ya sabes. Bueno, y lo último que no está dentro de los temas que estamos tocando, pero pues que es nota nacional, fue lo que le pasó al pobrecito de Noroña. ¿Cómo no? No, que entró a desayunar, al cardenal y lo chiflaron y lo sacaron. Pero lo que me llama la atención... Y todo tiene tiempo, pero es que, el que ayer lo mata, ayer pero lo ¿sabes qué? No hay dicho perdido, no hay dicho perdido. Con la vara que midas serás medido. Y él es ese personaje. Antes de ser gobierno el partido en el que está, el que insultaba a quien se le pegaba en gana. No, una vez en campaña, ahí lo vimos, no, creo que en el Estado de México, un señor ya grande, como de 80 años, que le reclamó unas cosas, ya mero lo golpea. Pero fíjese que me llamó la atención dos aspectos. Uno, que su jefe de comunicación, su jefe de prensa. Sí, ese que votó a Lito, que dice que le fracturó. El video que le sacó el paisano es estando en Roma. Diga el nombre del paisano. Es que no lo sé. Fue héroe nacional ese paisano, fue héroe nacional unos días. No, hombre, estando en Roma, que un mexicano estaba paseando y lo vio que estaba entrando a una tienda de marca. Pero aparece otra vuelta el jefe de comunicación con sus implementos de trabajo, su cámara. Carga para todos lados. Qué bueno que lo invita a desayunar con dinero de nosotros. Y entonces en el desayuno, que no sé si lo hizo o no lo llegó a hacer, pero también... Y se ve que iba con la familia. Se ve que iba con la familia, porque la señora cuando le dijeron traidor y narco no sé qué, la señora también contestó que ha de ser la esposa. Pues él tiene derecho a aspirar, eso dijo, porque él no tiene derecho a tener su casita de 15 millones de pesos. ¿Qué tal? Y sus viajes, señor. Cualquier mexicano tiene una casa de 15 millones de pesos. Cualquiera. No sé por qué. Tanto escándalo, ¿no? No sé. ¿Por qué no? Bueno, ¿no? El que trabaja tiene derecho. Claro. Préstamos en el Fobiste. Él sobre todo que ha trabajado un montón, ¿no? Sí. En el Fobiste, en el... Todo, no puedo hacer un préstamo. Lo hubiera mandado a la Olimpiada con ese salto a la garrocha, ¿no? De la Cámara de Diputados a la de Senadores y así, y regresaba. No, pues se haría llena de representantes mexicanos. Pero la verdad es que sí ha estado bastante movido la información, bastante movido el Estado, pues nuestro Estado, como no Estado de Campeche, nuestro México, ¿no? México. Y empezamos, como tú bien dices, con lo de la gobernadora de Chihuahua, que en su momento la satanizaron, la expusieron, y bueno, la verdad es que no es ninguna novedad que Estados Unidos
tenga infiltrados. Esto no pasó por toda ahora. la vida ha sido de así. toda la vida. Con autorización del gobierno. Por supuesto. Y si no es así, Adriana, entonces, ¿qué está pasando? Ajá. Eso creo que sería importante señalarlo y puntualizarlo, por una parte. Luego viene esto. Diría Carlos Valladares, el imperio está detrás de todo esto y que bueno, igual y me vino a la mente cuando me comenta estas cosas. Está como el meme de Juan Gabriel detrás de la palmera. Así va Estados Unidos, detrás de la palmera, viendo todo este desastre que está armando, primero con lo de la gobernadora de Chihuahua y después, a la semana siguiente, A los días, porque dice Carlos, bueno, es que eso lo hace para respuesta, no sé qué. Y yo, bueno, respuesta o no, hay que significar que tenían con qué dar la respuesta. Porque si no hay con qué, pues no te lo mando. Hasta la Cámara de Senadores la citaron, ¿no? A la gobernadora. Sí, claro. Ajá. No vino. Que no pero fue. Además, ¿con qué autoridad? Es que para la verdad, empezar, no y pueden. que luego todo terminó diciendo, bueno, ya está en manos de la fiscalía. Que madre santa, sabemos, que ya también, sabemos. que ya sabemos que va a pasar. Pero también esto está en manos también de la está en fiscalía. manos de la fiscalía, de alguna manera. Tú hablas del secretario de Harfuch y realmente, pues, él está haciendo, para mí, de verdad, en este estado de descomposición en el que nos los han entregado, tratando de sobrevivir, de corregir todo lo que le dejaron, tratando de enfrentar y tratando de llevar adelante toda esta responsabilidad que tiene. Y lean a Pero- lo delicado que pero este señor iba cada 15 días a reunirse con ese gabinete de seguridad que Pues el gobierno sí, de Estados Unidos Adriana. señaló a todos, no solo al Exacto, gobernador, a exacto. todos. Pero qué Y Harfuch difícil estaba es. sentado y sabían lo que hacía Harfuch, el riesgo que corría este país. Sí, pero Estando también, este señor fíjate, allá. como todo es política en nuestro país, todo se ha vuelto política en nuestro país, obviamente tienes que equilibrar el deber ser con el tema político que representa pues ese movimiento que tanto da que hablar ahora, ¿no? Entonces, eso creo que está siendo uno de los problemas fundamentales. Y como tú bien dijiste, tenían que sopesar a ver cuál iba a ser, cómo iban a estar en los controles de daños que se estaban presentando. Y así se han ido desarrollando. Conforme a ello, han ido tomando las decisiones. Porque al principio, tanto la presidenta como Rocha decían, pues no, o sea, primero que las pruebas y Claro. y que él no tiene por qué, prácticamente por qué irse. Y de buenas a primeras, vámonos, se fue. Y de buenas a primeras una sustituta. Y de buenas a, o sea, han ido conforme se están desarrollando las cosas, tomándose decisiones y tomándose acuerdos. Porque esto no va a parar. Porque así como aquel que está paradito atrás de su palmera, pues no es que tiene a los más grandes ahí en su casa, dando información, como información se dio en su momento. Cuando te preguntas para qué sirven los servicios de inteligencia pues en México, sí, pues, ¿no? ¿A quiénes pues para investigarte para tu Quizás teléfono, a la primera llamada. como los semáforos inteligentes que no tienen nada inteligentes. Quizás a la primera Entonces, llamada de atención que hizo el gobierno de los Estados Unidos, si México hubiera respondido, no hubiera necesidad de haber llegado. Pero además- Pues no hay hubieras, maestra. Simple y sencillamente se está desarrollando algo totalmente inédito en México que hay que también, ¿por qué no decirlo?, tener cuidado. Porque así como este hombre no ha dicho nada, cosa rara. El presidente, el de Palenque, ¿qué va a decir? Él dirá, te manda la notita de qué es lo que tienes que hacer. No, pero el de Estados Unidos aún no realmente está dando tiempo a ver qué pasa y cómo pasa y qué decisiones y cómo se desarrolla la trama, para bien o para mal, pero que tiene que ser para los intereses de lo que él quiere. Claro.
porque él no se mueve de otra manera. Tiene elecciones en noviembre. Entonces también hay que decir lo que tiene que ver parte con esto, ¿no? Sí, claro. Pues sí, pero si claro. no tuvieras elementos de prueba entonces no lo puedes no hacer. lo puedes. Y como te digo, además, así como en su momento tuvieron a quien abrió la boca para decir todo lo de Luna, de García Luna, y que tuvo toda la razón y que estuvo muy bien y qué bueno que llegó al fin en el que era. Y era el ejemplo del gobierno anterior y de hoy, este, ¿no? No tienen solamente a uno, a un capo ahí, tienen a un montón, ya todos los que mandaron, ya todos los que se pueden. Expulsamos. Ajá, todos los expulsados. Por mal elemento. Entonces, información hay. Claro. Información tiene. No son chismes, no son conjeturas. No, claro que no. Entonces hay que tener cuidado y hay que ver. Siempre lo hemos visto, ¿no? Y yo insisto, ya lo mencioné acá, pero lo vuelvo a mencionar, lo vuelvo a decir. Cada partido político defiende a sus delincuentes. Ah, no, claro. Y con este gobernador con licencia se habían tardado. Recuerden que hace unos meses atrás, protestas de gente, de sinaloenses. Pero no solamente, desde que se ganó la elección, ¿sí? Hay reportajes, pero hay organizaciones, hay acusaciones formales. Fue una elección del Todo terror. había sido investigado, puesto en la mesa. Sí. Y lo desestimó el INE, y lo desestimó el tribunal, y los destribunaron todos los órganos, y nadie quiso investigar. Y entonces ahora, ¿por qué se sorprenden? Claro. Bueno, si no estás haciendo tu tarea, pues qué lamentable que de fuera te vengan a pues hacer es la que tarea. desde el cambio de gobierno se está haciendo eso. Y gracias a la presión que se tiene de Estados Unidos, aunque sea el imperio y el que está detrás de la palmera, pues de todas maneras, gracias a eso, pues hemos avanzado. Vamos a hacer una pausa, licenciado Homero, y regresamos por su comentario. Quédate escuchando las opiniones en Observatorio NSS, Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información. Los acontecimientos que le interesan a Campeche tienen que analizarse en el Observatorio NSS. Homero Jorges. Bueno, y decía que ya se habían tardado con este asunto porque vimos las protestas efectivamente, como dice la maestra Ileana, desde que terminaron las elecciones. Luego cuando se desató ahí una serie de bloqueos, de balaceras, y también vimos que salió a marchar la gente, sí, por la paz, ¿no? Y miles de gentes, no salieron a marchar 10, 20, miles de gentes salieron, y la protección, pues no dejaba de lugar a dudas que el señor tenía toda la protección. Digo, yo no es que lo esté acusando por adelantado de que es culpable, no, de ninguna manera, pero hay muchos elementos de sospecha contra este señor, y también hay que decirlo, que esto que Estados Unidos lo solicite para que lo procesen allá es porque un gran jurado de ese lado, de Estados Unidos, ya le dieron las pruebas y ya votó porque este señor pues sea extraditado y ahí lo enjuicien. Pero lo que ha pasado, ¿no? El gobierno pues está tratando de protegerlo porque pues porque es dañar la imagen de este gobierno, pero si se hubieran adelantado en este gobierno cuando ocurrieron todas esas protestas y lo hubieran forzado, como creímos que lo iban a hacer, que pidiera licencia para que se apagara el fuego que había, pues a lo mejor no tuviera este señor en la situación que está ahorita, ¿no? Que está literalmente... Pues más bien, no estaría México en la situación que está, ¿no? Pues sí, exacto, no tendría el gobierno el apuro en el que está ahorita tratando de ver qué va a pasar. Bueno, pues aunque qué bueno que esté en el apuro, Homero, porque la verdad es que nos hemos ido apagando fuegos y que todos apapachados y todos pues viviendo lo que se tenga que vivir. Y nosotros los ciudadanos resguardados, temerosos, angustiados. Y también hay que decirlo. Pero ya dijeron que tú puedes solicitar, cualquier ciudadano puede solicitar la protección. Nos va a faltar, nos van a faltar policías. Y hablando de... No, pero además esto, aún con el gobierno que siempre va a recurrir a la soberanía y que la injerencia, es el recurso. Esto va a ser un alivio para este gobierno.
porque en serio metieron a la actual presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno anterior la ha metido en 20,000 apuros, en 20,000 Pues problemas, agarró la pobre una papa caliente. Sí, por supuesto. Agarró una papa caliente que le está explotando por todos lados. Muy difíciles tiempos para ella. Muy difícil. Dijimos que en los primeros meses, aquí lo dijimos en la mesa, que iba llevando bien el control de lo que... Pero ahorita se está descontrolando esto, esa es la realidad. Pues sí. Y lo que tiene que hacer, bueno, pues empezar a poner a cada quien en su lugar, ¿no? Así es. Si este señor es culpable, pues así como se llevaron a los 90 y tantos, porque se lo lleven. Que lo expulsen. Sí, que lo y expulsen. listo, pero es suyo. Ese es el problema. Cuando es del mismo partido, como tú dijiste, pues no hay forma de que proceda ni la detención provisional, ni la expulsión, ni la extradición. Y no lo expulsan de ese partido. Y no nos chupemos los dedos. O a lo mejor lo que pasa es que le da miedo lo que pueda decir este señor. Eso es, me voy yo y nos vamos todos, no es contra mí. Porque como bien el asunto ahí, el detalle... Es su amenaza, ahí es la amenaza. Claro, porque el detalle, ese cuate no dice yo soy el culpable, están dañando al movimiento, pero en realidad, como en todos los partidos políticos, hay gente honesta, responsable y también bandidos. Como en la vida en general. Y les va a seguir ocurriendo, como les dije hace rato, ¿por qué? Porque están empeñados en afiliar al mayor número de militantes, en atraerlos, como si eso fuera garantía de qué. Eso no es garantía de nada, ni de que gane la votación, ni de que no entre gente infiltrada del crimen organizado o de los peores que vas a encontrar, y estas son las consecuencias que están pagando. Y van a, y no como es dije calidad, al principio, sino cantidad. y como dije al principio, y vendrán cosas peores, porque no saben a la cantidad de gente que está metida en el crimen organizado que están afiliando. Pues la verdad que se desea que la presidenta en este momento salga airosa. Salga airosa, porque a medida que ella salga sí, porque airosa, estamos hablando también del país, maestra. Claro. Ojalá que salga airosa, que encuentre un equipo que la respalde, que la apoye, que la oriente sobre las medidas que tiene que tomar, porque por más inteligente, por más capaz que sea, siempre necesitas a alguien. No, y siempre junto a ti que te hay una señale. mafia ahí copándola y copando a todos que no dejan hacer la chamba, que le entorpecen por acá, que le entorpecen por allá, para que no avance donde quieren avanzar. Entonces lo estamos viendo, porque iba avanzando muy bien, pero ahorita ya se complicó todo el asunto y apenas vamos en el segundo año. Pues sí, pero era mucho. Pero depende de lo que haga hoy. Los siguientes 4 años. Claro, por supuesto. Eso también es fundamental. Y el deseo es que hoy ya empiece a operar ella, y bien para que que se sacuda toda esa partida de mentecatos que Lo hay. que sí me gusta mucho de ella, que no pierde su temple. Ay, no, me encanta. Quizás sus piernas tiemblen, pero su rostro y sus movimientos, sus ademanes... De pronto sí la ves cierto gesto, pero se controla pues es muy que, bien. ¿cómo no, Adriana? Con tanta caballada de esta gente. Imagínate que te despiertas todos los días. Y hoy reventó este problema. Otro. No, que ni es mío. Oye, eso es lo que más me molestaría a mí. Pero no puedo. O sea, si yo lo creé, bueno, lo tengo que enfrentar. Es que tiene que ver con Palenque, cómo le hacemos. Exacto. Mira, y que tal gobernador o gobernadora tiene que ver con Palenque. Pero también hay una situación que muchos del grupo, muchas de las personas que están cerca deben de entender, que el pasado, maestra, no ya lo vimos que son lo mismo, maestra. Sí, la gran mayoría de los que llegaron con el gobierno anterior, llegaron a hacerse de dinero, a acumular millones, y lo estamos viendo. Con el huachicol fiscal es la muestra más grande que ha habido de todos los tiempos. Lo estamos viendo. ¿Cuántos nuevos ricos hay? ¿No? Muchos, muchísimos, esos. Y no es que estés criticando, porque han confundido también las cosas, que la austeridad franciscana, y que no estamos criticando eso, sino que han elevado el nivel de vida, pero no es que no digas, es que no merecen, no tienen merecimiento. No, el que trabaja tiene derecho a mejorar. Pero dices, a ver, ¿cuántos de los que llevan trabajando 30, 40 años han prosperado así en 5? En 6 años. Y dejan de trabajar, ¿quién sabe cuánto? Dejan de trabajar, ¿cuántos? ¿Cómo dijiste que se llaman las embajadas, Homero? Embajadas. Tú lo dijiste, ¿no? No dijo nada de embajadas. No ahorita, no en este momento, en otro momento. Bueno, ¿quién es el embajador de México en España? El exgobernador de Sinaloa.
O sea, el que le entregó a Morena el gobierno. ¿Quién es en República Dominicana? ¿Quién es? No lo sé, ¿quién es? Ahí está la cosa. No lo sé. Ah. ¿Quién es? Dímelo. Bueno, como sea, y al final creo que es un momento... ¿Usted de Palizada? No, yo soy de Champotón. Ah, bueno, entonces no es un Los paisano. orígenes son champotoneros. De la decisión de hoy dependen los 4 años que le quedan aquí. Y yo sigo confiando en ella. Yo también. Ojalá. Yo sigo confiando en ella. Es una buena presidenta. Ha sido una buena presidenta. No ha hecho más porque no se ha podido. La tienen atada y tiene que desatarse qué coincidencia, ya. ¿no? Que después del destape de estas cosas horrorosas de Sinaloa, tuvo gira en Chiapas, en Palenque. Pero no fue a eso, ya lo digo, no fue a... No, qué coincidencias de la vida. Irónicas, a ver. No sabemos si está aquí. Es como la coincidencia de lo de Chihuahua. Exacto. Y luego sale esto. Sale esto. Estados Unidos. El imperio, diría Carlos. Nos envían mensajes y precisamente Carlos Valladares. Ahí está. Qué bueno. Saludos. Vamos a empezar con Jorge Esquivel Ruiz. Dice, nunca se había visto porque no habíamos tenido narcopolíticos descarados como los de hoy. Nada más narcos, no tan descarados entonces. Gerardo Borges dice, el caso de Maru Campos es para quitarle el poder al PAN en ese estado. Claro. Carlos Valladares Valle dice, y el caso de Sinaloa pues es para quitarle el poder a la 4T. Sheinbaum debería decirles la larga lista de políticos de ambos partidos que están metidos en el negocio del narco y el tráfico de armas en Estados Unidos. Ojalá. Si eso es lo que Ojalá. queremos, que lo haga. Claro, Ojalá. sí es lo que tienen que Que hacer. lo aplaudiríamos. Claro. Sin duda. Un saludo a don Carlos, que lo extrañamos el día de hoy. Y gracias a usted también por sintonizarnos y hasta el próximo lunes. Hasta el lunes. Antes que nadie, el primer análisis político de Campeche lo escucharás en Observatorio NSS. Todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Fórmula 97.3 FM.